parábola de las 10 minas. Y minas aquí no se refiere a minas de carbón ni nada de eso. Minas era una moneda griega. Equivalente a 100 talentos. Bien, la parábola se encuentra en Lucas capítulo 19, versos del 11 al 27. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Eso es bien importante para entender por qué el Señor les cuenta esta parábola. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Eran unas monedas que tenían cierto valor para aquel tiempo. Y él les entregó esas monedas para que las invirtiera y mientras él estaba ausente ganaran alguna ganancia, obtuvieran alguna ganancia. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé Señor sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y darle al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará. Mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos. ¿Cuántos le hubiese gustado trabajar para alguien así? Bien. Bien, mi hermano, vamos primeramente tenemos que ver la ocasión donde el Señor cuenta esto. ¿Okay? Porque lo que el Señor está contando tiene que ver con lo que está pasando en la realidad. El Señor le cuenta esta historia, pero tiene que ver con lo que está pasando en la realidad. La mayoría de las parábolas que nosotros vamos a leer en el libro de Lucas y en los otros evangelios, pero especialmente en el libro de Lucas, nos vamos a dar cuenta que el Señor las contó en su trayectoria del norte de Galilea, del norte de Israel en Galilea, hacia el sur, donde se dirige a Jerusalén para que sea crucificado. O sea, la mayoría de estas parábolas el Señor las cuenta en esa travesía, en ese camino de días,
diferentes días cuenta diferentes cosas, hace diferentes milagros, muchas cosas suceden. Y todas estas parábolas el Señor las cuenta en esa trayectoria, en esos días. Y tiene que ver con la expectativa de la gente. Recuerdan ustedes que el mismo Lucas en capítulos anteriores, Lucas nos dice que Jesús preparó su rostro para ir a Jerusalén. En otras palabras, esa es la expresión, que lo que quiere decir que se dispuso, tomó la determinación para Jerusalén que voy. Él sabe lo que le espera. ¿Okay? La gente tiene otro tipo de expectativa. La gente tiene la expectativa de que Él es el Mesías. Ya la gente está creyendo y están esperanzados en Él, de que Él es el Mesías por dos razones. Jesús está haciendo toda clase de milagros. Y el pueblo de Israel en este tiempo pues entiende y está en la expectativa de que nadie va a poder hacer los milagros como el Mesías prometido. ¿Okay? Ese es el obrador de milagros más grande que el pueblo de Israel está esperando. Y nunca han visto tal cosa, nunca han visto los milagros que está haciendo Jesús. Lo otro es que el Señor está enseñando con mucha autoridad, está contando parábolas, está enseñando los principios del reino, está hablando de un reino, del reino celestial. Así es que ellos tienen la expectativa de que si el Señor se dirige a Jerusalén, es porque llegó el momento donde Él, como Mesías, va a tomar posesión del reino. Se acabó Roma, se acabaron los reinos de este mundo, se acabó Herodes, se acabó César, se acabaron todos los reinos, y para Jerusalén que vamos a montar nuestro reino israelita. Pero la gente tiene una esperanza de un reino político. Jesucristo no está hablando de un reino político. Es por eso que el Señor no dice el reino de Israel, el Señor dice el reino de los cielos. El Señor dice el reino de Dios. ¿Sí? Pero la gente tiene esa expectativa. Así es que lo siguen. Y miren cómo dice al principio de esta parábola Lucas, en el versículo 11, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Ya están llegando a Jerusalén. ¿Sí? Posiblemente se piensa que están en el último tramo entre Jericó y Jerusalén, porque Jericó es la última ciudad grande antes de llegar a Jerusalén, que queda a 12 millas. Por lo tanto, están ahí. Hay otra razón más adelante que vamos a ver en la misma parábola que nos indica a nosotros que el Señor está entre ese tramo de Jericó a Jerusalén. En la forma en que el Señor cuenta la parábola. Y dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Okay? Ellos creen que lo que nos faltan son 2 o 3 millas, allá vamos y oiga, hoy empieza el reino de Israel. Y es por eso que Jesús tiene una entrada, lo que llamamos la entrada triunfal, porque la gente está pensando que Él viene a montar un reino político, y lo recibieron con palmas y con alborotos, hosana, y no sabían que 5 días después lo iban a crucificar. ¿Sí? Entonces el Señor cuenta esta parábola. Así que el Señor tiene que haber dicho muchas cosas que a lo mejor se interpretaron mal, pero no es culpa del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos interpretado mal muchas cosas del Evangelio de Jesucristo? Jerusalén era el lugar donde el Mesías haría su entrada triunfal.
Y los milagros y las enseñanzas de Jesús hacían de Jesús el candidato más apropiado, más legítimo para ser ese Mesías. Por lo tanto, mucha gente le sigue, multitudes le siguen. ¿Okay? Vamos a entrar entonces en la trama de la parábola. ¿Okay? Y en la trama de la parábola se ha titulado a esta parábola la parábola de las 10 minas. Y como dijimos, no eran minas de carbón ni minas de metales ni de piedras preciosas. Minas era una moneda griega. Había no 100, habían 60 minas en cada talento. Y en cada talento habían 100 dracmas. ¿Okay? Así que equivale, no era mucho lo que dejó, ¿sabe? Porque cuando se ha traducido el valor al dólar americano y el valor de cada mina era aproximadamente $16. Quiere decir que entonces, si habían 10 dracmas, habían 100 dracmas en una mina, quiere decir que el valor era de $160. No era mucho. ¿Okay? Ahora, él lo dejó cuidando ese dinero, pero póngalo a funcionar, póngalo a ganar. ¿Okay? Y el Señor cuenta esto, de estas minas, y el protagonista principal, hay dos protagonistas principales, ¿okay? Hay dos que son secundarios, pero hay dos principales. El primer protagonista, o el protagonista principal, es un hombre noble, que se fue a un país lejano para recibir un reino. Y es aquí donde una de las situaciones que nos implica a nosotros que el Señor está entre Jericó y Jerusalén. ¿Por qué? Se piensa, se cree, los eruditos, los estudiosos de la Biblia, nos dicen que por lo general el Señor Jesús, cuando contaba algo, cuando enseñaba algo, el Señor usaba el ambiente, el lugar donde Él estaba, porque entonces a la gente estar en el lugar y el Señor usar cosas que son pertinentes al lugar, hacían la enseñanza del Señor en una forma más potente para grabarse en la mente y en el corazón. Les voy a dar varios ejemplos. ¿Okay? Recordarán ustedes que en cierta ocasión el Señor Jesús tiene una conversación con los apóstoles y el Señor le dice a los apóstoles: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y los apóstoles empiezan a decir: bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, que algunos de los profetas. Y el Señor dice: ¿y vosotros, ustedes? ¿Quién ustedes dicen que soy yo? Y los otros apóstoles parece que se tardaron un poquito en contestar, que Pedro, que no se llamaba Pedro en ese momento, no tenía ese nombre, se llamaba Simón. Simón fue el que contestó y dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando dijo eso, el Señor le dice: bienaventurado eres Pedro. Y lo llamó por primera vez Pedro, porque hasta ese momento siempre su nombre era Simón.
Y de ahí en adelante, Pedro, la palabra Pedro, comenzó a ser un nombre hasta el día de hoy. ¿Cuántos conocen a un Pedro? Okay. Pues antes de ese incidente no se conocía a nadie que se llamaba Pedro, porque no era nombre, no existía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir Pedro? Pedro quiere decir una piedra pequeña. Así que Cristo le dice, bienaventurado eres Simón, bienaventurado eres, y le empieza a llamar piedra. ¿Qué tiene que ver eso con el lugar donde están? Están en una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Hay dos Cesareas en Israel. Cesarea Marítima, que queda en la costa del mar Mediterráneo. Todavía usted puede ir ahí. Inclusive que ahí todavía en ruinas está el Coliseo donde el apóstol Pablo predicó. Y eso es precioso porque queda en la misma playa. Y entonces usted se sienta en las gradas así y el escenario está ahí y el mar está ahí mismo detrás del escenario. Y todavía usted puede ir ahí y usted puede como sentirse que usted estuvo en esa ocasión en la Biblia. Tuve una experiencia ahí cuando yo fui. El maestro nos dijo, porque en Israel todo lo que tú te encuentras en Israel, tú tienes que tú creas que tenga valor, porque en Israel pues en cualquier sitio uno se puede encontrar algo, una reliquia de la antigüedad. Pero si tú encuentras algo que tú tienes, que tú crees que tiene valor de reliquia, de antigüedad, pues tú tienes que entregarlo al gobierno de Israel. El gobierno de Israel tiene eso controlado porque ellos están tratando constantemente de excavar para sacar y traer a la luz la historia, especialmente que la historia que pueda corroborar lo que dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, ahí el maestro nos dijo, mire, ustedes ven ese espacio que está ahí, ustedes váyanse todos, nos dijo a los estudiantes, ustedes se van todos ahí y empiecen a buscar y a excavar. Tenemos el permiso del gobierno por esta ocasión de que lo que usted se encuentre, no importa el valor que tenga, eso es suyo. No lo tiene que entregar. El seminario pues hizo un arreglo de eso. Y yo me fui contento, Señor, que yo me encuentre algo. ¿Qué usted cree que yo me encontré? Nada. No me encontré nada. Pero hay otra Cesarea, a Cesarea del Norte, Cesarea de Filipo. Y el Señor llevó a los apóstoles a darle una lección importantísima a los apóstoles acerca de la iglesia, nosotros. Y el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón. Y comienza en ese momento a llamarle Pedro, piedra. Y Cristo dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los católicos interpretan eso de una manera, los evangélicos lo interpretan de otra. ¿Okay? Les voy a dar las dos interpretaciones. Los católicos dicen que en ese momento Jesús está señalando a Pedro y le está diciendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es por eso que la Iglesia Católica alega que Pedro fue el primer papa, porque fue el primer líder histórico de la iglesia y Cristo en ese momento lo constituye el líder primario de la iglesia. Esa es la teoría de la Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica tiene otra teoría. La Iglesia Evangélica tiene otra interpretación. La interpretación es que cuando Cristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Cristo no está diciendo que es sobre Pedro como piedra, sino que está diciendo que
la iglesia será edificada en la confesión que hizo Pedro. Que la piedra es confesar que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Mientras la Iglesia Católica apunta hacia la persona de Pedro, de que la iglesia va a ser edificada bajo el liderazgo de Pedro, la Iglesia Evangélica dice que el fundamento de la iglesia es en lo que confesó Pedro, que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué tiene que ver el lugar donde están con eso? Sea la confesión católica, o sea la confesión, sea la interpretación católica, o sea la interpretación evangélica. ¿Qué es lo que tiene que ver con piedra? Bueno, que la ciudad donde el Señor los llevó, fue una ciudad construida con piedras de Herodes. Y Herodes era el contrincante número 1 de Cristo. Por lo tanto, hay una enseñanza espiritual que el Señor quiere traernos a nosotros fuera de la interpretación católica y aún fuera de la interpretación evangélica. Mientras Herodes construía con piedras que se traían de los montes de Israel, Jesucristo va a construir su iglesia con piedras humanas, como usted y como yo, comenzando con Pedro. Así que hay una enseñanza espiritual. En otra ocasión, el Señor le dijo a sus discípulos: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diréis a ese monte: quítate, y se pasará la mar. Se cree que el Señor dijo eso en un lugar donde podían divisar, podían ver el monte donde estaba el palacio de Herodes, porque Herodes construyó un palacio en un lugar donde Herodes, que era también arquitecto, Herodes transportó un monte de un lugar a otro. Y Herodes arrancó todo lo que era tierra y piedras de un monte, y con la arquitectura y con la tecnología de aquellos tiempos transportó ese monte a otro lugar, por el hecho de que ese monte donde Herodes construyó el palacio, aquí está en un lugar más estratégico para velar a Jerusalén. De aquí no se puede velar a Jerusalén. Por lo tanto, Herodes, con su tecnología, y tenía muy buena tecnología porque fue el que construyó el templo de Jerusalén, transportó ese monte. Se cree que la enseñanza que el Señor está tratando de darle a sus discípulos es de la misma manera. Si Herodes, que no es Dios, y no tiene el poder que Dios tiene, transportó un monte de un lugar a otro, ¿cuánto más la fe en Dios va a transportar una montaña de un lugar a otro cuando tenemos verdadera fe? Entonces, aquí tengo a alguien llamándome aquí. En este lugar aquí donde el Señor está, el Señor está tratando de traer una enseñanza espiritual, ya que está entre Jericó y Jerusalén. Miren cómo dice la parábola. Dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Herodes, el hijo de Herodes el Grande, porque Herodes fue una dinastía. Cuando nosotros leemos Herodes en la Biblia, tenemos que estar pendientes cuál de ellos fue, porque fueron 5 Herodes. Herodes el Grande fue el Herodes que era el rey de los judíos cuando Cristo nació, pero en este momento es uno de los hijos de él, Antipas, Herodes Antipas. Y Herodes Antipas fue uno de los Herodes que fue transportado, que se fue de Jericó a Roma para recibir un reino, el reino de Israel, y volvió otra vez. Así que el Señor utiliza ese incidente histórico para que la gente se conecte un poquito más, en términos de que según las cosas suceden en lo terrenal, también son posibles que sucedan en lo espiritual. Y el Señor quiere traer una enseñanza
acerca de su venida, acerca de su ida al cielo, pero que el Señor quiere regresar otra vez. Y eso es parte de lo que la parábola del Señor en estos momentos está implicando. ¿Okay? El Señor está preparando emocional y espiritualmente sus discípulos, sus apóstoles, los que los siguen, su iglesia, para que entiendan y acepten que en algún momento Él irá al cielo a recibir un reino, pero regresará. ¿Ven? Los propósitos del noble en la encomienda a sus siervos son 3. Primero, el noble reparte esas 10 minas entre 10 personas con el propósito de dejar las minas cuidando, asegurar lo suyo. ¿Okay? Lo confió a 10, una mina por siervo. En segundo lugar, el noble quiere dejar lo suyo en crecimiento mientras se ausenta. Él no simplemente las quiere dejar guardando en lo que venga. Pero ¿por qué no dejarlo y ponerlo en las manos de alguien que lo ponga a funcionar y lo que yo deje crezca para cuando yo regrese encuentre más de 10 minas? ¿Eh? Por eso es que le dice en la parábola, negociar entre tanto que vengo. Negociar entre tanto que vengo. Entonces lo otro, el tercer propósito del noble, al repartir estas 10 minas a 10 hombres, es determinar la capacidad y la responsabilidad de su siervo. Es muy posible que tenía en mente, yo voy a ver estos 10 siervos míos, a ver cuál de ellos es inteligente, cuál de ellos es responsable, cuál de ellos es íntegro. ¿Okay? Se la repartió a todos por igual, una mina por persona. Ahora, en la parábola, cuando regresa, solo le pide cuentas a 3. En la parábola no se dice que le pidió cuenta a los otros 7. Si esto hubiese sido no una parábola, sino algo que sucedió de verdad, yo estoy seguro que le hubiese pedido cuenta a los 10. Pero los otros 7, para el efecto de la enseñanza, de la moraleja, del principio que el Señor quiere mostrar, los otros 7 no son importantes. Estos 3 son importantes. Noten ustedes que son 10 minas. ¿Cuáles son los 3 que Él pide cuenta? El de 10, el de 5, la mitad, y el de 1. 3 grupos representativos. ¿Okay? ¿Qué usted cree? En la vida somos iguales, somos los de mucho, los de más o menos y los de casi nada. ¿No es así la vida? A todos la vida nos ha tratado así. Lo que nosotros tenemos que examinar nuestra vida y nosotros poder ver en qué grupo estamos. Y nosotros nos gusta a veces identificarnos con el de los poquitos. Y a veces no nos damos cuenta lo mucho que hemos recibido. Mi hermana me mandó un video y le estaba contando a Gloria. Se lo puedo enseñar después a ustedes, el que lo quiera ver. Y en ese video son 2 asiáticos, una pareja asiática. Parecen japoneses, jóvenes. Yo diría que están en sus 20 años, pero son una pareja. Ella le falta un brazo.
y a él le faltan las dos piernas. Él solamente tiene de aquí para arriba. Y son una pareja. Y todo lo hacen juntos. Y si usted ve el video, usted llora. Porque cuando van a salir, él la viste, le amarra los zapatos, le termina de ajustar la ropa, entonces se trepa, se monta en una mesa y ella pues se pone un canasto así, se baja y él se mete en el canasto y ellas salen a pasear. Y entonces salen por la calle y todas las cosas las hacen con una combinación. Y usted les ve esos rostros de felicidad y de alegría. Y yo me pongo a pensar, esa pareja es como los de uno. Porque si yo me voy a comparar todas las cosas que yo he tenido de bendición en la vida, yo preferiría 1.000.000 de veces las escaseces que yo he tenido y no tener esa condición que ellos tienen. Y sin embargo son felices. Y así es la vida. Así que es importante que nosotros identifiquemos nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De 10, de 5 o de 1? Entonces, regresa el noble y les pide cuenta solo a 3. Como dijimos, los otros 7 no son importantes para la enseñanza de Jesús. Y el tercero, el de 1, es el que resulta ser infiel. Y en esa es que está, en ese personaje es que está la enseñanza principal. Fue infiel. Si él sabía que su Señor era un hombre severo, que toma lo que no es suyo, no debió aceptar la mina. Lo debió haber dicho desde un principio. Así que al aceptar la mina se comprometió. Así que fue infiel. Segundo, fue falso. Mintió al decir, tomas lo que no es tuyo. Si la mina que recibió es del noble, y en base a esa mina se produce ganancia, la ganancia también es del noble, no es de él, porque él está a salario. ¿Cuántos de ustedes han trabajado para alguien? Una fábrica, una compañía. ¿Verdad que las ganancias de la compañía son de la compañía? Usted tiene un salario, a menos que usted no compre acciones. Pero mientras usted no compra acciones, las ganancias que usted hace para la compañía son de la compañía. Eso es un principio económico de todos los tiempos. Así es que las ganancias de la mina le tocaba al noble. Fue infiel, fue falso. Tercero, fue ignorante. Su actitud era, lo que yo trabajé es mío, aunque me lo gané con lo tuyo. Se lo cobró más rápido. Pero hubo una reacción propia del amo. Y la reacción es, si sabía que yo soy severo, con más razón debiste ser responsable. Le quitó la mina al que menos hizo y se la dio al que más hizo. No se la dio al de 5, se la dio al de 10. Bien.
Antes de entrar en ciertas aplicaciones breves que tengo, y después tengo una pregunta para ustedes, antes de entrar, ¿hay alguna pregunta sobre la parábola en sí? Algo que no entendieron. No, la entendieron bien, ¿verdad? Está simple. Explíquenos un poquito, pastor, porque yo lo sentí bien duro cuando pide decapitarlo. Sí, acuérdense, mis hermanos, dos cositas para contestar esa pregunta. Acuérdense que todas las parábolas de Jesús tienen un absurdo. ¿Okay? Y en el absurdo hay una enseñanza. ¿Ok? En segundo lugar, el Señor no está aprobando decapitar gente. El Señor está poniendo una historia que posiblemente no es cierta, no es verídica, y el Señor está poniendo esa situación de que el amo dice decapitarlo para el Señor enfatizar en la autoridad y la severidad que tiene el amo, que el de uno lo supo, así era. Así que el Señor está usando eso para traer un énfasis en lo que Él quiere decir. Pero el Señor no está aprobando decapitar gente, ni de matar gente, ni el Señor está aprobando que Dios es un Dios sin misericordia y sin amor. Es parte de la historia para enfatizar en el punto que el Señor quiere traer. Y acuérdense que las parábolas de Jesús siempre tienen una cosita que a nosotros nos va a sonar como que es media rara, pero esa es parte de la enseñanza de Jesús. Muy buena pregunta, porque esa pregunta pues me la hice yo, y se la hace todo el que estudia esta parábola se hace esa pregunta. ¿Okay? Bien, vamos entonces a traer ciertas enseñanzas breves sobre esta parábola, espirituales, y entonces le doy oportunidad a ustedes para hablar y hacer preguntas. Primero, Jesús está preparando a sus discípulos para la labor que les espera en su ausencia. De que parte de lo que esta parábola tiene como intención es ir preparando a los discípulos de Cristo, porque se acerca la semana donde el Señor va a ser crucificado. Las esperanzas se van a perder. ¿Okay? El Señor va a resucitar, y lo que va a proceder luego de la resurrección es que el Señor va a ascender al cielo, y el Señor va a estar ausente, no se sabe por cuánto, pero va a regresar. Quiere decir que esta parábola es una de las parábolas que apunta hacia la segunda venida de Cristo. Y está el Señor tratando de usar esta parábola para responsabilizarnos a nosotros. La iglesia, cada uno de nosotros, somos esos 10 siervos que recibimos 10 minas espirituales que nosotros tenemos que ser responsables hasta que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. ¿Okay? Segundo, el noble probó ciertas actitudes en sus siervos. No solamente vino a buscar las ganancias financieras. Más importante aún que las ganancias financieras es las ganancias de conocer bien a quién de sus siervos es responsable. A quién de mis siervos de ahora en adelante yo voy a dejar a cargo de mis bienes. A este de uno, ese, sáquenlo, lléveselo, que se vaya. Es más, decapítelo. Túmbele en la cabeza. Pero este de 10, este sabe lo que hace. En este voy a confiar. ¿Okay? Así que el Señor está
probando las actitudes de su siervo, su lealtad, su concepto del amo. ¿Okay? Estos tienen un concepto porque todos dijeron que era un tipo medio malo, pero aún así fueron fieles. ¿Okay? Y su capacidad de poner en función lo confiado de parte del amo. Todas esas cosas el amo está visualizando, comprobando. Y hay 3 lecciones espirituales que nosotros debemos extraer de una parábola tan fuera de lo común. ¿Okay? Y son enseñanzas que se encuentran entretejidas en la trama de la parábola. La primera es que todos nosotros daremos cuenta de nuestra vida. Todos nosotros daremos cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de las minas que Dios ha puesto en nuestras manos. Segundo, los criterios del Evangelio ya están establecidos. No podemos venir a cambiar el Evangelio. ¿Cuántos se han dado cuenta que, especialmente en los últimos días, en los últimos años, que mucha gente ha tratado de cambiar el Evangelio y pintarnos un Evangelio que no es bíblico, pintarnos un Evangelio que Cristo no habló de eso? Me decía Damaris, la hermana de Débora, la pastora de Grace, tuvimos una conversación el domingo y ella me decía, me estaba hablando de la mamá de Amy García y me estaba diciendo que Amy García, Amy García tiene Alzheimer's avanzado, ya casi no puede comer, no puede masticar, no sabe cómo masticar, no habla, está siempre como en el limbo, ya está en las últimas. Lleva 20 años recluida como paciente de Alzheimer, 20 años. Y ella dice, me dice Tamari que cuando todavía podía hablar, le gustaba sentarse a ver televisión y como ya no podía ir a la iglesia, pues veía diferentes cultos de diferentes predicadores en televisión. Y entonces Damaris me dice que cuando salió, y ella así, mirando la televisión, y cuando salió un predicador pidiendo millones, mándenme 10,000, tienen que dar ofrendas de 1,000, tienen que dar ofrendas de 10,000, y que Amy García dice, ¡mentiroso! ¡Mentiroso! Señor, te reprenda, eso no es el Evangelio. Y que muchos han tratado de cambiar el Evangelio. Pero los criterios y los valores del Evangelio están en la palabra de Dios. Los estableció Cristo, lo establecieron los apóstoles. Y es por eso que Pablo dice, si aún un ángel nos viene a predicar otro Evangelio, anatema sea, maldito sea. Y tercero, Dios no nos ha llamado a su Evangelio para ser inútiles. Dios nos ha llamado a nosotros, a cada uno de nosotros, y por lo menos cada uno de nosotros ha recibido una mina de parte de Dios. No hay gente sin talento, no hay gente sin don. Gente inútil no existe. Gente útil, todos podemos ser útiles. Usted es inútil si le da la gana, pero no porque le falten dones. Y siempre que hablo de esto, pues me acuerdo de mi abuelita, doña María Santos. Y doña María Santos era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Y era de la sociedad de damas. Las que son cristianas nuevas no se acuerdan que las sociedades de damas en aquellos tiempos, los cultos eran en la semana
y se pasaba lista. Y las damas tenían que leer un texto que se le ponía un tema. La semana que viene el tema del culto de damas, el tema para las damas es esperanza. Entonces todas las damas, venía la secretaria, nuestra secretaria para el pase de lista. Y empezaba la hermana fulana, y se paraba la hermana fulana y leía un texto con la palabra esperanza. La hermana fulana, y se paraba otra hermana y leía un texto con la palabra esperanza. Pero cuando llamaban a mi abuela, que no sabía leer ni escribir, se sabía 2 textos de memoria. Un texto que decía, Dios es amor. El otro texto es el texto que dice, Jesús lloró. Y no importaba el tema, justicia. El tema de hoy es justicia. Hermana María Santo, Jesús lloró. El tema de hoy es pecado. Hermana María Santo, Dios es amor. Todos textos. Nunca traía un texto a menos que el tema fuera amor. O el tema fuera lloró. Son una persona así, podemos pensar que es inútil, que no tiene nada que ofrecer. Pero que no pariera una mujer en la iglesia. Porque esa semana María Santos estaba toda la semana con esa mujer recién parida, ayudando a la comadrona, fregando los trastes, cocinándole a la recién parida, todo el día. Y le preparaba el almuerzo a mi abuelo, porque mi abuelo vendía viandas en un kiosco. Y ella le preparaba el almuerzo la noche anterior a mi abuelo, porque ese día ella va a estar en casa de la recién parida. Y mi abuelo se llevaba el almuercito. ¿Tenía ministerio? Seguro que sí. Seguro que sí. En la iglesia algunos predican, unos enseñan, pero algunos trabajan en la cocina. Algunos trabajan con la ropa. Algunos visitan. Algunos llaman a los otros por teléfono y oran con ellos. Hay tanto que hacer en la viña del Señor, tanto que hacer en la iglesia. Todos podemos ser útiles en la viña del Señor.